Estamos comunicados ahora con Alberto Silione. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Delfina Rossi, Camila García y yo, Carlos Montero, te saludamos de este lado de Grieta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuestro columnista de educación habitual. Tuvimos una buena año el año pasado. Realmente es muy útil para nosotros. Alberto, tengo un problema con el sonido, por eso quedo así. El tema de las paritarias que nos preocupan, si empiezan las clases o no empiezan las clases, ¿cuál es la actitud que vos ves desde el gobierno para la relación con los sindicatos? Me parece que con claridad han elegido el sindicalismo como queda expuesto también en estos días, y los trabajadores como uno de los enemigos troncales de este modelo neoliberal, ¿no? Me parece que es así. Acaba de dar un reportaje el ministro a Infobae y dice que durante los 12 años de kirchnerismo le dejamos la política al sindicalismo para que la conduzca, lo cual es absolutamente falso. Lo que hicimos, como en otras áreas del Estado, fue entender que los sindicatos y los sindicatos docentes son absolutamente necesarios. Nosotros teníamos relación con los 5 nacionales nada más, absolutamente necesarios para construir una política educativa. En el pasado reciente de la Argentina se intentó hacer contra los sindicatos y sin los sindicatos, y fueron caminos estériles, probadamente estériles. Entonces parecía que el camino, sin resignar la postura de un Estado nacional que en esos 12 años de kirchnerismo fue proactivo, fue solidario, fue garante de los derechos, era trabajar con ellos. Y así fue pensada la paritaria, pensada por Néstor Kirchner e instrumentada en los 8 años de Cristina. Las 8 ediciones de paritaria del kirchnerismo fueron con Cristina. En 2 no arribamos a un acuerdo, pero... Estamos hablando, Alberto, de las paritarias nacionales, ¿no? De la paritaria nacional docente, sí. Pero que es la que ahora, el año pasado no se pudo cumplir y este año es ignorada totalmente. El decreto, no, más que ignorada, hubo un decreto 52 de enero del 18 que le dio la definitiva sentencia de muerte, formalizó lo que hicieron el año lo que pasado. Vos con claridad estás diciendo. En el año pasado la pusieron en la heladera. Ahora, más allá de que es un gobierno en contra de los trabajadores, la grasa que hay que cortar, la basura que hay que ordenar, el palo en la rueda, la educación en un estado terminal, siempre cuando hablan de la educación pública. Yo creo que el ataque a la educación pública es un ataque a la igualdad. Este gobierno ataca siempre y decididamente a la igualdad. Pero en este caso está incumpliendo una ley. Porque, no los quiero aburrir con números, pero el artículo 10 de la ley de financiamiento que está vigente, el artículo 10 dice que el ministerio y los gremios con representación nacional acordarán pautas generales para trabajar condiciones de trabajo, calendario educativo, carrera docente y salario mínimo docente. El verbo es acordarán. Acordar es pactar, es coincidir. Para coincidir se necesitan 2 por lo menos. Sí, y juntar las partes para hacerlo, ¿no? Y juntar las partes. Por eso digo, creo que tenemos alguna autoridad para decir, de las 8 paritarias, hubo alguna que no salió bien. Está bien, es correcto, eso es un dato. Ahora, eso no invalida el instrumento. Claro. Pero esto que vos lo das con tanta precisión, que es incumplimiento de la ley. Si hay algo que se ha encargado este gobierno hacerlo sin ninguna vergüenza, es no cumplir la ley. A través del decreto querer ignorar la existencia del Parlamento. Digo, vos fíjate la barbaridad de haber designado el embajador de Estados Unidos sin que haya pasado por el Senado. Y ya asumió el tipo.
Digo, por eso digo, no nos puede sorprender la actitud del desprecio que tiene el Ejecutivo sobre los otros dos poderes, sobre el legislativo y sobre el judicial. Por supuesto, amplías el foco del análisis y coincido y creo que hay que analizar este decreto que deroga la paritaria en el contexto de reforma previsional, de reforma laboral y tributaria y fiscal, de decretazo que modifica 19 leyes y otras 140, de la campaña promoviendo la desafiliación a los gremios. En la provincia de Buenos Aires mandaron un instructivo a los docentes que les decía a un clic de... ¿Cómo desafiliarse? Claro, pero es una cosa realmente insólita en el marco del respeto a ciertas instituciones de la República. Estas medidas que toma el gobierno son contra los sindicatos, contra la educación en general, contra la educación pública en particular, beneficiando a los sectores más poderosos de la educación. ¿Cuál es el destino de todo esto final? ¿En qué marco se podría dar esta política del gobierno? Es un neoliberalismo de manual. Esto ya tiene historia en la vida de las naciones. En los Estados Unidos de Reagan hay bibliografía de cómo dibujar una crisis educativa, cómo construir una crisis educativa. Estoy hablando específicamente de educación, pero me puedo referir al resto de las situaciones de la vida política, que más allá de la picardía o el delito de algún dirigente sindical, esto que estamos viendo está encuadrado en un desprestigio absoluto de las organizaciones sindicales, de la organización sindical como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos, para defender la vida, más que la vida, defender también el salario, defender las condiciones laborales. Bueno, los organismos internacionales están recomendando y propiciando contrataciones en educación sin estabilidad, contratos con pérdidas de derechos. El Banco Mundial en Brasil ha presentado una serie de medidas que las titula un ajuste justo. Entonces, evidentemente vamos por ahí, vamos resignando derechos, perdiéndolos en el camino. A muchos todavía nos parece dolorosa cierta pasividad de la sociedad, que pareciera que lentamente se va enterando de que esos derechos no solo lo pierde el vecino de enfrente, sino que lo va perdiendo ellos. Te das cuenta en la góndola, te das cuenta en el cajero, te das cuenta cuando tu jubilación ha perdido respecto de lo que debías haber cobrado. Bueno, hay una conciencia que aparentemente, y ojalá me equivoque, es más lenta que el vértigo de los episodios y de las medidas que va tomando el gobierno, pero bueno. En alguna medida esto se ve en este fin de semana, donde veíamos que todas las encuestas han bajado la imagen del presidente de este gobierno de una manera rapidísima, ¿no? Digo, todas estas medidas, como decís vos, uno ve la góndola en la heladera, pero también le ve en robarle 100.000 millones de pesos a los jubilados. Digo, todas estas políticas tienen límites generalmente. Entonces, yo creo que sí, Carlos, pero pareciera que el comportamiento social va bastante más lento de lo que uno suponía que podía haber ido, ¿no? Con el daño que están haciendo. Camila García te quiere hacer una pregunta. Bueno. Estamos hablando con Alberto Silione, ex ministro de Educación de la Nación. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Camila? Buen día. Mira, mi pregunta tenía que ver más que nada con que, obviamente, lo que estabas diciendo vos, que en este año las paritarias se van a dar en un contexto particular, que es que, en primer lugar, lo que decías vos, de que se eliminó la paritaria nacional, y en el otro lado está también el pacto fiscal, que hace que las provincias estén mucho más ajustadas para poder pagar mayores salarios o negociar mejores salarios para los docentes. ¿Cómo crees que esta lucha vaya a terminar? ¿Va a ser igual que el año pasado? ¿Cuáles serán las previsiones? Porque si las provincias no pueden dar más aumentos debido a esta medida que tomó el gobierno el año pasado, va a estar complicado.
Sí, evidentemente va a ser un año. Hoy ya el diario La Nación trae una nota al respecto. Va a ser un año complicado en términos del inicio. Debo decir en honor a la verdad que nosotros también tuvimos años complicados en sus inicios, pero la paritaria lo que hacía, y esto es objetivamente cierto, no es una opinión de un exministro, lo que hizo en esos 12 años, o en esos 8 años, perdón, de vigencia, fue traccionar el salario para arriba, fue mejorar el salario de los docentes de la Argentina, fue eliminar las brechas entre las provincias del sur, o más que eliminar, por lo menos reducir esas brechas entre las provincias que más pagaban y las que menos pagaban. Fue instituir un piso mínimo de dignidad. Cuando Néstor Kirchner pensó la paritaria, pensó en cifras de aquel momento, ningún docente debajo de 900 y pico de pesos. Era un piso de dignidad. Este decreto rompe ese piso de dignidad. Las provincias pagarán lo que puedan. Las provincias del norte están más complicadas. Se rompe una suerte de unidad federal, que eso es lo que tiene que hacer un Ministerio de Educación de la Nación. En un país con un federalismo débil como el nuestro, lo que debe hacer un Ministerio Nacional es traccionar los salarios docentes para arriba. Ahora va a haber de nuevo una impresionante variedad salarial, impresionante desigualdad, por supuesto que la profundiza el deterioro del salario de arranque de los docentes. En el medio del disciplinamiento, en el medio de la amenaza de ponerte carneros si la medida de fuerza se prolonga, evidentemente los docentes van a arreglar a la baja. Ya han arreglado a la baja y van a seguir arreglando a la baja, y esto va a deteriorar el salario de los educadores. De un gobierno que decía que iba a cuidar a los educadores y que no se podía dar una buena educación sin buenos salarios. Lo que es preocupante, Alberto, es lo que vimos el año pasado, la demora en iniciar las clases, todo eso, la insensibilidad del gobierno de María Eugenia Vidal en el maltrato a los dirigentes sindicales, en endurecer las posiciones, y que llevó a que finalmente tuvieran que ceder el gobierno en sus pretensiones, y los trabajadores tuvieron una posibilidad de un sueldo más cercano a la realidad. Digo, me parece que este año viene peor, ¿no? Y viene peor, y me parece, y volviendo al tema anterior, que debe ser preocupación de esa mesa de ustedes también, cierto rigor conecta con alguna parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo doloroso. No quiero mezclar, pero la discusión de Chocobar de estas horas, eso es lo doloroso, y es doloroso porque lo vemos en algunas salas de maestros, ¿no? Que con beneplácito ven algunas cuestiones de rigor. En estos días también se ajustó el plan Progresar con un criterio absolutamente meritocrático. Sí, recién Camila García lo estaba contando. Bueno. Que era tremendo. Cómo se beneficia a alguno y se perjudica a los más pobres. Por supuesto, digamos, nosotros por supuesto, y ustedes y todos, estamos de acuerdo con el esfuerzo y estamos de acuerdo con el mérito, y todo eso es así. No es una sociedad que pretende el siga y que todo dé lo mismo, no. Ahora, con esta nueva dimensión del Progresar, que de 958.000 derechos bajó a 400.000, a los pibes de los sectores, a los muchachos y las muchachas de los sectores más carecientes, no se les pide esfuerzo, se les pide heroísmo. Seguro. A las clases medias les pedís un poco de esfuerzo, a los pibes que vienen con más dificultades les pedís que sean héroes. Yo trabajo, esto vos lo sabés, Carlos, y ustedes, en la Universidad de Burlingame, que es una de las más nuevas. El 55% de los 7.000, 8.000 alumnos de esa universidad son papás o mamás. Uh-huh. Un dato absolutamente distinto y muy visible en estas nuevas universidades del conurbano. Bueno, para esa gente llegar a la universidad, salir del barrio, dejar el trabajo, dejar el niño o la niña con alguien, ya sentarse en la universidad ya supone un esfuerzo y un mérito que nosotros pensábamos que a través de Progresar había que reconocerlo. Este gobierno no, este gobierno
a eso lo mira con desdén. Y entonces le obliga a esos pibes en una supuesta igualdad de oportunidades a jugar con otros que llegan más relajados, que llegan sin preocupaciones. Bueno, esta es la sociedad que están queriendo construir y esta es la sociedad que millones de argentinos decimos no, y ojalá podamos pensar en una unidad con propuestas, con valores, con banderas, tras de la cual podamos hacer que este gobierno termine en el 2019. Vos sabés, Alberto, yo escucho estos temas. Todos los días vamos descubriendo temas donde este gobierno avanza sobre los derechos de los sectores más vulnerables. Digo, ¿qué capacidad de daño que tienen? No llegamos a cubrir uno, a explicar uno, a contar el otro, que ya van apareciendo otros, y todo lo que tocamos está enmarcado en este modelo neoliberal. Digo, que no es improvisación de este gobierno. No, para nada. Claramente. Si alguno pensó eso alguna vez, ya se estará dando cuenta que acá hay un plan nacional e internacional muy fuerte, ¿no? Bueno, Río Turbio, Azul, el INTI. Lo que toques, el INTI, Senasa. Van para adelante, van... Y yo cuando escucho lo del procrear con los dedos, todas estas cosas que uno va descubriendo, nosotros descubrimos, con todo respeto, digo, el rol del Senasa, el rol del INTI, digo, que sabíamos que eran importantes, ¿no? Pero cuando empezás a hablar con los trabajadores, el otro día entrevistamos una delegada del Senasa, lo que va a dejar de hacer el Senasa y lo que va a afectar a la sociedad no tiene límite para favorecer a las empresas, en algunos casos sacándole los controles y en otros casos poniéndole auditorías particulares. Digo, descaradamente avanzan. Digo, no tenemos tiempo de contarlo. En el fondo hay un profundo desprecio por el destino de los que menos tienen. No les importa nada. Y bueno, pero... Es nuestra tarea como vos periódicamente en tu columna de nuestro programa contás estas cosas porque nuestros oyentes se tienen que enterar que pasa esto. Sí, por supuesto. Tenemos que hacer un esfuerzo. No hay muchos lugares de donde decirlo, lamentablemente. Por supuesto, por eso tiene que haber un periodismo como el de ustedes y de otros compañeros, compañeras y profesionales que bueno, los grandes diarios y la tele están en un sinfín de noticias irrelevantes. No, tremendo. Mira, el otro día leíamos la semana pasada, el miércoles, cuando se dieron todos los aumentos de transporte, todo esto, no figuraron la tapa de Clarín ni la tapa de Nación. Digo, ¿cómo puede ser? Era el tema central. Es muy impresionante eso, por eso, bueno, y esto yo creo que va a tener tendencia a profundizarse, porque cada vez va a haber que esconder más a más personas. También creo que la realidad evidentemente sale por... En algún momento va a salir cuando están víctimas de todos estos planes. El engaño a todos todo el tiempo, como dice Cristina, no se puede sostener. Alberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te vamos a volver a llamar. Digo, es muy importante que nuestros oyentes conozcan estos temas y espero que nuestros oyentes lo divulguen también. Les agradezco, Carlos, Camila, Delfina, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta